Bueno, para los que no me escucharon la semana pasada, expuse una parte de mi vida que yo lo llamo como mi vida sin Cristo. Y esta segunda parte, que es la que voy a hablar hoy y compartir con ustedes, es mi vida en Cristo. Y para los que no me escucharon la semana pasada, mi nombre es Marco Antonio Gómez López. Yo vengo de un pueblo celtal de los Altos de Chiapas y pues bueno, hablo el celtal, como lo mencioné el domingo pasado, y pues estoy aquí no para exponer mi vida, no para decir lo que yo quiera, sino porque a través de este testimonio quiero glorificar a Cristo, quiero poner en alto el nombre de Cristo, que Él me cambió, Jesús me hizo ver el camino de error, el camino de pecado en el que yo estaba, y Él puede hacer también con la tuya. A lo mejor con lo que yo voy a decir hoy o con lo que ya había mencionado el domingo pasado, quizás te identificas con mi vida o quizás no también, pero les agradezco mucho. Me dan su tiempo para escuchar lo que yo voy a decir y pues les agradezco mucho su presencia aquí y pues bueno, no sin antes quisiera que podamos pedirle la ayuda a Jesús y que Él nos ayude a entender y a mí también para compartir con ustedes. Señor, te doy gracias y te damos gracias en este día porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, meditar, Señor, un servidor, Señor, que quiere testificar lo que tú has hecho en mi vida. Ayúdame y ayuda a los presentes. En el nombre de Jesús, amén. Compartía el domingo anterior que yo crecí en un ámbito evangélico, concretamente en el presbiterianismo. En mi edad de joven o adulto en este caso, como se hace comúnmente, yo acudía todos los domingos al templo, ofrendaba, diezmaba, participaba en el grupo de jóvenes y en el coro, como yo mencionaba. Quizá es la intención de un joven, quizá es la intención de un joven involucrarse en las actividades juveniles, según para glorificar a Cristo. Y pues también participé en un coro y me preocupaba porque saliera bien la voz, como comúnmente a veces lo vemos en un templo, en una denominación. Acudía a los eventos. En una organización religiosa comúnmente se planean muchos eventos y a veces era más la diversión juvenil que realmente buscar de las cosas de Dios. Era más la diversión, satisfacer los deseos de la carne, satisfacer los deseos juveniles, que verdaderamente buscar de la presencia de Dios. Y pues bueno, cantaba himnos, oraba, iba a las visitas por los enfermos. Cuando algún líder o un pastor decía, no, vamos a una visita, yo iba. Y pues bueno, leía la Biblia y escuchaba los mensajes expuestas desde los púlpitos domingo a domingo. Decía yo que eran razones o eran características suficientes para decir y afirmar que era un cristiano, que era yo un cristiano convertido, un cristiano que buscaba de Dios. Con todas estas actividades, con todo lo que yo hacía, decía yo que era pues un cristiano. Y no que fueran malas en sí lo que he mencionado. Lo malo, y quiero enfatizar aquí, y lo malo y lo lamentable es cuando la persona no está bien delante de Dios. Eso es lo más lamentable. Pude haber hecho muchas cosas, pude haberme involucrado en varias actividades de lo que podríamos llamar actividades cristianas, pero no estaba bien con Dios, no estaba bien. Lo diré más adelante. ¿Cómo lo descubrí?
porque hasta este momento yo estaba cegado. Todo lo que yo hacía, pues para mí estaba bien. Pero Jesús apuntó mis pecados. Y este es el primer punto que yo quiero enfatizar. Jesús señaló mis pecados, que no estaba bien. El pecado ofende gravemente a Dios, nos separa de la verdad, ciega, lastima y lleva a la muerte física y espiritualmente. Había razones por qué no tenía paz interior. No me satisfacía con lo que yo hacía según para Dios. Yo les mencionaba la semana pasada que aún de haber terminado una carrera profesional, de haber encontrado un trabajo, y aún así que me gustaba el estudio, de dedicarme más a la preparación académica, no había satisfacción en mí, no había satisfacción con lo que yo buscaba. Pude haberme metido en muchos estudios, pero eso no me llevaba a la salvación. No había paz interior. El hombre sin Dios, como yo mencionaba, es un hombre muerto espiritualmente, como nos revela Romanos 6:23. Estaba ofendiendo a Dios. Enfatizaba la vez pasada sobre mi vida de hipocresía. Y la hipocresía, como vuelvo a decir, es cuando nosotros queremos mostrar algo que realmente no lo somos, que no lo vivimos. ¿Sí me explico? Eso es lo que realmente estaba en mí. Se traducía esa hipocresía en que me consideraba un cristiano solo con el hecho de cumplir con las actividades de iglesia, de haber hecho un día una oración de aceptar a Jesús. No sé si aquí o quizás haya alguno de aquí de los presentes que haya hecho una y otra vez de aceptar a Jesús. Yo lo hacía de esa manera. Cada vez que se enfatizaba, ¿quieres recibir a Jesús? Yo era el que recibía a Jesús. Y esto a veces se hacía con una oración sencilla. No sé cuántas veces, según yo, acepté a Jesús y que ya estaba bien. E incluso de bautizarme. Llegué a ese grado de bautizarme en una denominación. Pero lo más triste de este evento es que yo me bauticé por miedo. Yo me bauticé, no sé si alguna vez escucharon, quizá para los más jóvenes, de que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Había ciertas informaciones por allí que afectó quizá a varios jóvenes como yo en su momento. Y que yo, pues urgía que yo me bautizara, sin haber entendido realmente qué significaba eso. Y además de eso, participé no solo una vez en la cena del Señor, muchas veces. Me estaba yo condenando, ahora veo como una condenación. Quizás los que están aquí, los amigos, hermanos, jóvenes que me escuchan, quizás acudas o estás acudiendo a alguna denominación y a lo mejor estás haciendo lo mismo que yo o te estás identificando como yo. Y esto no fue de un año, no fue de 2 años, fue por varios años. Hacer todo esto es lo más triste. Y cuando no se entiende y se vive la palabra de Dios, no había humildad en mí, porque me creía mejor que un drogadicto, que un asesino, mejor que un católico incluso. O sea, yo decía que los perdidos eran los católicos, pues eran ellos los que estaban en diversiones, estaban en el alcoholismo, en la drogadicción, con las mujeres, etcétera, infinidad de pecados, con el cigarro, con el alcohol. A ellos los consideraba pecadores, más pecadores. Yo decía que era un buen cristiano, porque no hacía tales cosas. Me consideraba buena persona según mis criterios, pero no conforme al corazón de Dios, porque no había nada bueno en mí. Hoy lo veo así. Había pecados ocultos. Y ese es lo más tremendo que le pueda pasar a una persona, de tener pecados ocultos por ahí, en algún rincón del corazón, en algún rincón de los pensamientos. Eso le ofende gravemente a Dios.
El pecado es algo horrible, hermanos y amigos. El pecado es horrible, esclaviza. Y todo ello obstaculiza todo lo que nosotros queramos hacer hacia Dios. Obstaculiza la oración. Obstaculiza de entender verdaderamente la palabra de Dios. Podremos nosotros leer una y otra vez la Biblia. Podremos memorizar. A mí me gustaba mucho memorizar citas bíblicas, pero lo hacía nada más por hacerlo. Pero no entendía la profundidad de lo que yo hacía. Y pues bueno, aún así me congregaba todo el tiempo. Era un engaño total. Estaba justamente en el camino a la muerte. Hay una parte de la palabra de Dios en Salmos que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en eso andaba yo, en el camino de la muerte, porque creía yo que estaba en lo correcto, que hacía lo correcto al parecer, desde la vista humana, desde la interpretación humana, es correcto, pero ante la vista de Dios, ante la verdad de la palabra de Dios, no había nada bueno en mí. No me daba cuenta de todo esto hasta que un día Jesús me evidenció mi vida, cómo estaba realmente mi vida, una vida en pecado. Fue un día en que un ministro predicó sobre el evangelio del arrepentimiento. Tantas veces había yo escuchado predicaciones, mensajes, estudios, audios, pero no había yo escuchado acerca del evangelio del arrepentimiento. Y yo no estoy basándome en la explicación de la vida de una persona. No, amigos y hermanos, yo me estoy refiriendo a mi propia vida, de lo que yo escuché un día. Había varios pasajes de la Biblia que me empezó no para cambiar mi vida, no para que yo me diera cuenta inmediatamente que estaba mal en mi vida, sino eran estudios, eran pasajes que referían al arrepentimiento, pero que me empezó a incomodar. Me empezó a incomodar. No me gustó escuchar estas palabras de Jesús acerca del arrepentimiento. Y yo no entendía a qué se refería con eso del arrepentimiento, aunque algunas veces por allí había escuchado que fueron algunos de los primeros mensajes de Jesús. En el libro de los Hechos 3:19 dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otro pasaje en el libro de Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Fueron algunos de los pasajes que me empezaron a conmover, que me empezó a hacer ruido en la cabeza. Pues yo estaba bien desde mi cristianismo, desde mi perspectiva personal. Yo estaba bien. O sea, ¿por qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me voy a volver si yo estoy haciendo bien las cosas? A decir verdad, cuando escuché el mensaje del arrepentimiento, yo decía que yo no tenía problemas. Esos mensajes no eran para mí. Esas palabras no referían a mi actitud, a mi persona como evangélico. Aunque debo decir que me revelaban mis verdades. Aquel ministro se dirigía a mí y me decía que estaba mal y había pecados ocultos en mi vida y que no estaba bien con Dios. Por un pecado que yo pudiera tener ahí escondido en el corazón, en los pensamientos, no era digno de ser llamado hijo de Dios, no me merecía la salvación, pero como que se dirigía a mí, todo era para mí. No sé si alguna vez te ha pasado de la misma manera. Como que ese estudio, como que ese mensaje, como que esa palabra de Dios, todo va referido hacia ti, en este caso hacia mí, se dirigían a mí,
como que me señalaban a mí, como que me decían mis verdades. Entonces me empezó a incomodar hasta, créanme, que en algunos momentos me incomodé, me molesté, pero ¿por qué? ¿Por qué esos mensajes tan duros? ¿Por qué esas palabras tan duras? Como mencionaré más adelante, habrá alguien que lo pueda cumplir, habrá una persona que lo pueda vivir realmente. Yo me justificaba de muchas maneras. Y pues bueno, esa justificación que yo hacía en mi persona, quizás algunas veces lo ha dicho usted o no, pero yo sí lo dije. No hay persona buena, realmente perfecto, como la palabra de Dios señala, no hay ninguna persona. Siempre alguna persona que se cree cristiano se dan sus libertades, se dan sus libertades. Yo me daba mis libertades. ¿Por qué estaba endurecido por esa parte? ¿Por qué estaba engañado por esa parte? Porque, y no es para juzgar a algún joven que acuda a alguna denominación, no es el afán, no es mi intención, simple y sencillamente porque a través de mi persona empecé a ver que muchos jóvenes también estaban mal igual que yo, porque así era la vida de muchos jóvenes que se creían cristianos, fumaban, se tomaban alguna cerveza entre la semana y pues el domingo podría llegar sin nada, podría cantar, podría ejecutar alguna guitarra, algún instrumento y no pasaba nada y seguía su vida según cristiana. Entonces, casi era lo mismo con mi vida, pero la Escritura me decía todo lo contrario. La Escritura me decía que no está bien. En Primera de Juan 3:9, la palabra de Dios dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Estas palabras, la que yo decía entre mí, ¿alguien podrá hacer todo eso? ¿Habrá alguna persona adulta, joven, que no se da sus permisos? ¿Habrá alguna persona que no puede allí pensar mal o esconder algo allí en su corazón, en su pensamiento, sin que sepa el pastor, sin que sepa su amigo, sin que sepa la persona que también acude en el grupo? Podemos estar bien engañados. Podemos estar bien engañados con lo que nosotros creemos estar bien con Dios. Después de estos mensajes, ya no me sentía bien, porque empecé a dudar de mi cristianismo. Empecé a dudar si realmente estaba bien, como que se sembró algo. Casi estoy seguro de los presentes, los que están aquí, ya no están normal en el sentido de que la palabra toca el corazón, toca los pensamientos. Así fue con la mía. Ya algo ya no estaba bien en mi mente. No que fuera loco, no que fuera mal de la cabeza, sino más bien lo que yo pensaba antes ya no estaba, ya lo estaba dudando. Hoy entiendo que el Espíritu de Dios estaba tratando mi vida ya en ese momento. Jesús es tan hermoso, cuando nos atrae, Él lo hace de una manera muy especial. Entonces yo me cuestionaba, ¿de verdad puede que no sea yo cristiano? ¿Que no sea yo un hijo de Dios? ¿Estaré mal? ¿Acaso no sirve todo lo que yo hago para Dios? Después de todo me resistía. Como que sí, llegaba un rato el pensamiento de verdad, pero luego otra vez no, esto no es para mí, no, yo estoy bien. Me resistí y seguí con mi vida. No quise aceptar que estaba mal delante de los ojos de Dios y seguí con mi vida. Amigos y hermanos, ¿cuánto tiempo pasó con todo esto? Pasó más de 10 años. Más de 10 años así estaba yo. Y pues como cualquier persona, su vida normal, se va al trabajo, está en casa, está entre sus amigos, pero en el caso mío
no había paz en mi corazón, no había tranquilidad, no me sentía bien, ya no me satisfacía con lo que yo escuchaba, con lo que yo leía, ya no me satisfacía todo eso. Entonces, no sé cuánto tiempo también tú llevas, ¿verdad?, escuchando sobre algunos mensajes, algunas palabras sobre el arrepentimiento y nos resistimos. ¿Por qué nos resistimos? Quizás esa es la pregunta que tú quizás puedes hacer. ¿Por qué? O usted me puede hacer hacia mí. ¿Por qué se resistió tanto tiempo? No, no porque yo quería seguir con esa forma de vida, ese cristianismo ligero, ese cristianismo sin estorbo, ese cristianismo según mis propios conceptos, según mi propia vida. Eso es lo que realmente nos detiene de seguir. Y pues bueno, pasaron, como ya mencioné, 10 años y no había satisfacción con mi vida. Con solo el pensar que tenía una doble vida, aparentaba ser cristiano cuando no lo era. El Espíritu del Señor seguía hablando mi vida, seguía revelando mi vida sin Cristo y me esperaba la perdición eterna. Escuchaba mensajes, algunas literaturas por allí, que algunos amigos, hermanos que buscaban de Dios realmente, y yo me contradecía a ellos. No, yo los resistía porque yo no compartía con sus ideas, pero en algún momento ellos me compartieron algún estudio escrito en hojas y cuando en algún momento los leía yo, venían nuevamente palabras en mi mente: tú estás mal, no estás bien, tú debes de hacer algo. Cosas así. Y es que no es que esté yo mal, quizá algún joven aquí, alguna persona que le gusta mucho el estudio. Yo no estoy contradiciendo al estudio académico. No, no es contradictorio a esto. Simple y sencillamente porque no había satisfacción con mi vida. Ahora no pude más. Y esto es una parte de mi vida hace poco, no mucho tiempo, hace poco, cuando me acerqué a Jesús después de haber escuchado varios mensajes, empezó a tratar mi vida. Jesús empezó a revelarme muchas cosas en mi vida que no estaba bien y yo le dije al Señor que estaba mal, que lo estaba ofendiendo y le dije que había yo pecado contra Él y no pude más que humillarme finalmente al Señor, porque me di cuenta que por mí mismo nada soy, nada puedo hacer. El hombre sin Dios nada puede hacer. Puede hacer sus intentos de dejar algún pecado, puede hacer su esfuerzo natural de dejar algún pecado oculto, pero si Jesús no interviene, si Él no interviene en nuestras vidas, no vamos a poder hacer nada. Usted no va a poder hacer nada. Tantos años ofendiendo a Dios y a través de su palabra me decía que debía arrepentirme de cada uno de mis pecados. Así como ofendemos, amigos y hermanos, ofendemos a Dios. Y como mencioné hace un momento, el pecado lastima gravemente a Dios, le lastimamos su corazón. Y así estaba yo conmigo, así estaba con esa forma de vida, pero me di cuenta que realmente que le estaba ofendiendo a Dios y que debo de arrepentirme de esos pecados. Como uno lo fue haciendo, así también uno debe de ir, como debe de pedir perdón a Dios por esos pecados. Le pedí a Jesús que revelara más de mi maldad. Quizás hay más maldad en mi corazón que no me daba cuenta, pero a través de la palabra de Dios me empezaba a decir: tú estás mal en esto, en aquello, en lo otro. Entonces había muchas cosas que me empezó pues ahora sí que a mover, pero esta vez no para resistir, esta vez no para rechazar a Jesús, sino que realmente me di cuenta que Él es el único que me podía sacar de esa falsedad, de ese engaño, a través de Cristo únicamente, por el que yo
podía obtener el perdón de pecados y la salvación eterna. Entendí las palabras de Jesús reveladas en el Evangelio de San Juan 8:36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Amigo, hermano, los que estamos aquí, los que me oyen, podremos buscar la paz, la tranquilidad en las cosas de este mundo, pero no nos va a ofrecer ninguna de esa paz si no es Jesús. Jesús es la que llena nuestra vida, es la que llena ese hueco en el corazón. Entonces yo empecé a sentir esa paz interior solo a través de mi declaración hacia Jesús. Tenía una deuda con Jesús, solo entendiendo que Él había sacrificado su vida por mí. Muchas veces hemos escuchado una y otra vez acerca de la muerte de Jesús, acerca de su sacrificio en la cruz, del derramamiento de sangre por los pecadores, pero a veces no lo entendemos a profundidad. Yo lo había escuchado tantas veces, hasta incluso en algunas denominaciones se celebra la Semana Santa, donde se recuerda anualmente la muerte de Jesús. Pareciera ser una costumbre anual, una costumbre como cualquier evento de este mundo. Así lo hacía yo. No había entendido realmente el sacrificio de Jesús. Solo sé que Jesús murió por todos los pecadores y que murió por mí, por todos. Así que no hay más que hacer. Pero esta vez había yo entendido que Él había dado su vida por mí, por mi causa, por mis pecados, por esas ofensas, por esos pecados. Él había muerto en la cruz por mí, para darme libertad, para darme salvación. Él era mi Salvador, Él era el Redentor, el que limpia el pecado. Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero que viene, he aquí el Cordero que quita el pecado. Se trataba de Jesús, se trata de Jesús. Es el único que Él me podía dar libertad de mis pecados. Pero eso no pasó hasta que realmente reconocí que Jesús realmente había hecho ese sacrificio por mí. No por mis buenas obras, no porque fuera yo buena persona, no porque yo empecé a intentar buscar de su presencia, no porque empecé a entender de sus verdades, no, sino porque Jesús realmente me amó tanto que dio su vida en la cruz por mí. Entonces le dije a Jesús que ya no quería seguir con esa forma de vida que yo tenía. Quiero ser sincero con Él y hacer un cambio radical. Un cambio radical. Realmente un cristiano ama a Cristo verdaderamente y no a medias. Y no a medias como yo me consideraba antes. De eso se trata un verdadero arrepentimiento. De abandonar todo aquello que ofenda a Dios, pues Él no mide pecados pequeñitos, pecados grandes. A veces tenemos esa idea de que yo soy mejor que la otra persona porque él es más peor todavía que yo. A veces tenemos esos pensamientos o no nos consideramos malos, nos consideramos buenas personas porque nos llevamos bien con los vecinos, nos llevamos bien con los amigos, con los compañeros de trabajo, no decimos groserías, pero hay algo oculto, hay algo en la mente, hay algo que guardamos y eso no nos va a permitir estar ante la presencia de Dios. Jóvenes, amigos, yo pude haberme muerto sin haber conocido el Evangelio del arrepentimiento. Yo pude haber perdido la vida, que lo tuve por 2 veces en un accidente automovilístico. Pude haber perdido la vida creyendo que era yo cristiano, que estaba yo seguro de que iba a ir al cielo, aún si habían pecados en mi vida. Qué perdido estaba, ¿verdad? Estaba yo perdido. Pude haberme condenado para siempre al infierno, a la perdición total.
Por eso, el hecho de que yo esté aquí enfrente no es que yo venga a resaltar una vida personal, no, sino porque como yo mencioné en un principio, más y sencillamente es glorificar el nombre de Cristo, que Él puede transformar nuestras vidas. Él puede cambiar nuestras vidas, Él puede transformar su vida. Si usted está en esta condición en la que yo estuve un día, yo digo que, según la palabra de Dios, que debe usted hacer algo. ¿Y cuál es eso? Realmente acercarnos a Jesús con un corazón sincero, arrepentirnos de lo malo, de las maldades que hay en nuestros corazones, pero no por nuestras propias fuerzas. Por nosotros mismos no podemos nada. Podré yo decir, mañana no me enojo, hoy sí me enojé, pero mañana no. Si nosotros vamos midiendo, solo por un ejemplo, sobre el enojo, puede haber miles de pecados que nosotros podamos tener en el corazón. Pero sin la ayuda de Cristo no lo vamos a poder hacer. Por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder. Yo lo intenté por 10 años y no lo pude hacer. Quise ser un buen cristiano según mis criterios, según mis fuerzas, pero no lo pude hacer. Dios se reveló conmigo. Dios me hizo ver que estaba mal. ¿Se acuerdan de un pasaje de la Escritura del joven rico? Ahora lo recuerdo detalladamente, esa porción de la Escritura, cuando este joven le preguntó a Cristo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le empezó a dar las instrucciones, haz esto, haz el otro. ¿Y qué contestó el joven? Pero si esto lo hago desde mi juventud, desde mi niñez hasta mi juventud, lo he hecho todo, todo. Como quien dice que, según nuestro entender, podemos decir que es un excelente cristiano, buena persona, pero ¿qué dijo Jesús? No, no estaba bien su vida. Todo lo había cumplido, pero le faltaba una cosa. Le faltaba una, y por ese pecado único, lo llevó a la perdición. Nos puede pasar lo mismo. Podemos decir que es que ya hay un 90% de bueno en mi persona. Yo hago esto, hago el otro, para glorificar a Cristo, pero quizás hay uno todavía que nos haga falta. Porque lo tiene bien claro Jesús, lo tiene bien claro. Él revela. Pidámosle como un día el salmista David le pidió que nos revele realmente qué hay en nuestros corazones, qué hay en nuestros pensamientos, que nos impide estar bien con Dios, que nos impide realmente relacionarnos con Dios, con nuestro Señor. Él nos lo puede decir, Él nos lo puede revelar a través de su palabra. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Humillarnos ante la presencia de Dios, humillarnos verdaderamente ante Él. Mis últimos pasajes de lo que yo estoy compartiendo con ustedes aquí es en el libro de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si nosotros encubrimos algún pecado, jamás vamos a poder entender realmente la salvación que Jesús nos quiere mostrar. Pero el que lo confiesa y se aparta, quiere decir apartarnos completamente de ello, alcanza misericordia. Jesús me dio de su gracia, tal como era yo. Él me rescató de esa suciedad, de esa mala manera de vivir. Jesús me hizo libre, me limpió y me llenó de su paz y tranquilidad. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús lo hace nuevo todo, amigo y hermano. Jesús lo renueva todo, renueva nuestros pensamientos, borra la maldad que hay en nuestros corazones, lo borra todo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ser como los pequeños,
No por algo Jesús ejemplificó a un pequeñito cuando dice de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un pequeñito no hay nada malo en su pensamiento, no hay maldad en su pensamiento. Jesús quiere que nosotros como adultos realmente seamos como niños en cuanto a la maldad, pero adultos en cuanto a la palabra de Dios, maduros en cuanto a la palabra de Dios. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo, ¿por qué lo dijo el apóstol Pablo aquí? No es que yo me compare con el apóstol Pablo, pero él salió, él decía, yo soy el judío de los judíos, religioso de los religiosos. Él conocía detalladamente la palabra de Dios, no se perdía ni un momento para acudir en las sinagogas, pero él estaba mal hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y esa historia quizá usted ya lo sabe. Pero así quiere Dios también cambiarnos realmente, transformar nuestras vidas. Él nos invita hoy. El hecho de que estemos escuchando mensaje tras mensaje sobre que Dios nos está revelando nuestra verdad, nuestra vida, que hay algo malo en nosotros, arrepiéntanse, conviértanse, hagan bien las cosas. No por algo Jesús nos está indicando, sino porque realmente quiere cambiar nuestras vidas. No lo deseamos, ¿verdad? Pero ¿y qué tal un día nos vamos de aquí? ¿Qué tal un día sea que Cristo venga o nosotros nos vamos en este mundo? Porque la vida no lo tenemos comprada, como sabemos decirlo, pero lo lamentable es perder nuestras vidas sin haber arreglado nuestras vidas con Cristo Jesús. Esto es parte de mi vida, amigos y hermanos. Ahora Dios me bendice con su palabra. Cuando leo la Escritura, lo leo de una manera muy diferente, ya no solo para leer por leer, para cumplir, porque a veces nos dan ordenanzas, lee tu Biblia, bueno, y leemos nuestra Biblia, solo para sacar un compromiso, pero realmente no lo hacemos para entender realmente qué quiere Dios de mí, qué me está diciendo Dios de mi vida. Entonces, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. Dios, Jesús nos está invitando. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino. Tantas veces yo había leído de este pasaje, pero no había entendido de que era Jesús el camino. Es Él que me dio la vida, es Él que dio su vida por mí. Se sacrificó por mí. La preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz lo hizo por mí y lo hizo por usted también. Qué hermoso estar en Jesús. Qué hermoso es que Jesús nos revele sus verdades. No que hayamos terminado la carrera, como una vez lo dijo el apóstol Pablo, sino que seguimos, pero ahora los seguimos para Cristo, para Él únicamente. Además de que Dios me bendijo con su preciosa gracia de haberme salvado, de haberme rescatado de la maldad, de los pecados, de la inmundicia, ahora es lo contrario, la bendición. Y no me refiero a cosas materiales, en ningún momento quiero enfatizar al respecto, sino de haberlo conocido a Él, de haberlo entendido su sacrificio en mi vida. Es muy hermoso, hermanos, estar libres y no estar condenados y no tener ese mal en el corazón. Jesús es el único que nos puede dar la paz. Jesús dijo, la paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo lo da. El mundo podrá ofrecer 1000 cosas, pero Jesús es el que da la salvación. Esa es la parte de mi vida. Lo que yo he mencionado ahorita son apenas en términos generales lo que Él hizo en mi vida. Quizás hay más, pero no es la intención cansarlos, no es mi intención que usted se canse de lo que yo pueda decir, pero lo que quiero transmitir es que Jesús es el que cambia y transforma vidas, es el que nos cambia, amigo y hermano que usted me escucha hoy. Ahora yo, de esas bendiciones,
es que tengo mi esposa y tengo una bebé recién nacida. Eso es una bendición de parte del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ver de otra manera la vida. Qué hermoso ver desde otra perspectiva nuestro alrededor según la palabra de Dios. Pues les agradezco mucho de haberme escuchado y esta es la parte de mi vida en Cristo. Muy bien, pues le damos gracias al hermano Marco por compartirnos parte de su vida, de su testimonio. Él hacía una pregunta. Usted se preguntará, ¿por qué me tardé 10 años? Y sí, podemos nosotros preguntarnos, ¿por qué se tardó 10 años? Por el engaño. Es por eso, esa es la respuesta. Él se justificaba, pues no era borracho, no era un adúltero, no era un drogadicto. Como decía él, iba al templo, se puede decir que todos los días, reuniones de jóvenes, reuniones del coro especial, reuniones de la iglesia, y leía su Biblia, oraba, todo lo que nos ha estado mencionando, y lo hacía pues todos los días. No era maldiciente, no era mal hablado, y él, al comportarse de esa manera, pues pensaba que era cristiano. Tomaba la cena del Señor, se había bautizado, iba a la iglesia, y cuando empieza a escuchar la palabra, la empieza a resistir, porque la palabra empezó a profundizar su corazón, a descubrir lo que había dentro de su corazón. Quizá para mucha gente Marco era cristiano, era un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, pues su manera de vivir era muy conocida en la iglesia donde él iba, donde estuvimos compartiendo en diferentes ocasiones, tanto a la iglesia en general, tanto al grupo de jóvenes que él se está refiriendo. Pero él decía, yo conocía cómo vivían los jóvenes, no por tirarles, ¿verdad?, a los jóvenes, pero amados, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Entonces salían a la luz los pecados que los jóvenes cometían. Se miraban muy bonitos con su traje, ¿verdad? O se miraban muy bien con su manera de vestir, con camisa de vestir, pantalones específicos, un color específico de camisa, iban casi trajeados, etcétera, etcétera. Empezaban a entonar el coro, empezaban a tocar, pasaban al frente, empezaban con la guitarra y toda la cosa, cantaban. Y pues se miraban muy bien los jóvenes, como si no mataran ninguna mosca. Pero realmente, como dice el hermano Marco, había una doble vida, había hipocresía, había todo lo que él nos ha estado mencionando y quizá un poco más. Amados, por eso es que tardó 10 años. Es muchísimo el tiempo, honestamente. Él dice 10 años, yo hace rato que lo estaba escuchando, ¿cómo se hubiera aprovechado esos 10 años para Cristo si él no se hubiera resistido tanto? Pero nació en cuna evangélica, iba a clases dominicales, era el clásico bueno. ¿No se han encontrado ustedes con personas así? Que no se creen pecadores porque no son borrachos, porque no son asesinos, porque no son drogadictos, y se creen bien las personas, pero si mienten, si roban, si hacen otro tipo de pecados, quizá no tan escandalosos, pero se justifican. Él se empezó a justificar. Dice Marco, yo me empezaba a justificar, empezaba a resistir la palabra. ¿Cómo es posible? Yo soy cristiano, yo oro. Y se me dice que me debo de arrepentir de mis pecados. ¿Pero de cuáles pecados? Si yo no tengo pecados, casi daba a entender, ¿verdad? Pero Dios lo empezaba a descubrir. El Espíritu Santo lo empezó a convencer, le empezó a alumbrar esos pecados ocultos que quizá sus compañeros no miraban, ni sus familiares quizá miraban, ni los líderes de la iglesia donde él asistía, quizá tampoco se daban cuenta de lo que él hacía. Pero había un Dios en los cielos que todo lo ve. Y hay un Dios en los cielos, amada persona, que todo lo ve. Ve tu entrada, ve tu salir,
ve lo que piensas y ve lo que dejas de pensar, ve todo. Dios conoce todo. Y Dios conocía que Marco estaba perdido, aún con toda su religiosidad, con todo lo que él hacía, con todas las participaciones. Y honestamente, hasta yo pensaba que era cristiano. A la hora de verlo dije, no, pues es un joven, se ve así recatado. Ustedes ya lo escucharon hablar. Pareciera ser que el hermano Marco no mataba ni una mosca. Pero sí, para Dios, Marco estaba perdido, estaba engañado. Amados, qué terribles son los engaños de la religión. Qué terrible es que alguien se diga cristiano cuando se comporta no de una manera cristiana, sino de una manera pecaminosa. Entonces, se debe de tener mucho cuidado para que no les pueda pasar lo que le ocurrió a Marco, que fueron 10 años lo que se tardó para entregar su vida a Cristo, para arrepentirse de sus pecados, para apartarse de su mala manera de vivir, para reconocer sus pecados, confesar sus pecados ante Dios, apartarse de ellos y entregar su vida al Señor Jesucristo. Creer en el amor del Señor Jesucristo. Como él lo decía, es que Jesús murió en la cruz por mis pecados, por su vida pecaminosa que él llevaba. Nuestro Señor Jesucristo, él dice, murió por mí. Amados, definitivamente Jesucristo es el único que puede cambiar la vida de una persona que dice ser buena y no es buena, que dice ser cristiana y no es cristiana, que está engañado, que está engañada. El hermano Marco enfatizaba, si alguno de ustedes se identifica en mi vida, casi él les decía, tengan cuidado, no cometan los errores que yo estuve haciendo en mi juventud, no cometan los errores que yo estuve haciendo, porque no les va a ir bien, se van a engañar. Y sí, amada persona, ¿cómo estaban de engañados los fariseos? ¿Creyeron en Jesús? Muchos fariseos no creyeron en Jesús, se resistían a Jesús. Ellos pensaban que estaban bien, que eran justos, que eran buenos, pero realmente no eran eso. Por eso es que el hermano Marco, repito, tardó 10 años porque resistió la palabra, resistió la luz, hasta que por fin él reconoció que estaba perdido, que él todo lo que hacía tuvo que hacerlo del apóstol Pablo, tuvo que tenerlo por basura, por conocer a quién, a Cristo Jesús. Hoy es decirle a una persona allí donde estás escuchando tu religión, imagínate decirle a un testigo de Jehová, estás en una secta, te tienen engañado, estás engañado. ¿Cómo crees que lo va a tomar el testigo de Jehová? ¿Lo va a tomar bien? No lo va a tomar bien. Imagínate que le digan a un católico, oye, deja esa secta, estás engañado, estás engañada, apártate de esa religión. ¿Cómo lo va a tomar el católico? Pues oye, ¿tú qué? O sea, ¿cómo me dices que yo estoy engañado, engañada? ¿Cómo te atreves a decir eso? Se puede molestar, se puede incomodar. Bueno, apliquémoslo. Imagínate tú que estás escuchando esta palabra o ese testimonio, decirte que tú estás mal, que estás engañado, que estás engañada y que necesitas volverte a Cristo, que tus oraciones no llegan ni al techo. ¿Por qué? Porque tú ofendes a Jesús. Pero ¿cómo si yo oro con todo mi corazón? Oro con toda mi alma, oro con mucha fe y usted me dice que mi oración no llega ni al techo. ¿Qué sentirías? No lo tomarías quizá de muy buena manera, porque cierto no tú oras, cierto no tú levantas una oración al cielo y le dices a Dios, casi te estoy escuchando, probablemente no soy Dios, pero casi a lo mejor tú dices, Señor, sí cierto, reconozco que estoy mal, Señor, reconozco que estoy en pecado, pero yo sé que tú eres misericordioso, ayúdame por favor en esto, ayúdame en esto. Pero mejor, ¿por qué no haces un compromiso? Mejor, ¿por qué no te arrepientes de tu maldad y empiezas a buscar de Dios con todo corazón, a servirlo a Él con todo tu corazón? Amada persona, yo espero que ese testimonio
que nos acaba de compartir el hermano Marco definitivamente te lleve a que tengas tu cuidado de no tardarte tanto, en entregar tu vida a Jesús. Yo nomás lo único que les puedo decir, él dice, hubo algo que me impactó, que me llevó a bautizarme, o sea, el miedo, ¿no? Lo que dice que en el 2012 que iba a acabar el mundo, etcétera, etcétera. No, hombre, o sea, haz de cuenta, me recordó a los fariseos, cuando Juan el Bautista estaba predicando, ¿verdad? Arrepentíos, y cómo escaparéis de la condenación eterna del infierno, etcétera, etcétera, decía Juan, y los fariseos, pues, dijeron, si ese tiene razón y toda la gente está yendo, nos vamos a ir al infierno, pues patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos a mojarnos, pero sin haberse arrepentido. Bueno, algo similar Marco, ¿verdad? Se va a acabar el mundo, pues híjole, de que si se va a acabar, pues vámonos a bautizarnos. No sé qué idea, ¿verdad? Tenía Marco, pensaba que era necesario bautizarse para no condenarse, porque quizá muchos por ahí piensan, y de hecho no muchos, sino sí piensan varios, que el bautismo salva a la persona. Y eso ya lo estuvimos explicando en estudios anteriores, que no es así. El único que salva a un ser humano de la condenación eterna tiene un nombre, Jesucristo. Y eso cuando la persona se arrepiente de su mala manera de vivir. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, confía en Él y se entrega a Él. Pero ¿por qué les comento este punto ya para finalizar? Amada persona, vienen tremendas situaciones a la tierra. Están viniendo, no estoy profetizándoles, están viniendo situaciones difíciles. Por ahí dicen que ya viene el rebrote otra vez. ¿Será cierto? No será cierto, pero la gente ya se está empezando una vez más a preocupar. 2, no nomás viene la situación del coronavirus, el rebrote, que dicen que están muriendo más personas. Ya el estado de Chihuahua dicen que por ahí ya está en foco rojo y no sé qué otros estados más, que dicen que están muriendo más personas. Ok, viene la situación de la lepra, una lepra que es sumamente contagiosa, y hay una serie de situaciones que no nos quiero asustar, pero yo sí le digo, Jesús está cerca, Jesús está próximo a venir. ¿Cuánto más tardará nuestro Señor Jesucristo? Yo no lo sé. Si no viene Cristo, va a venir la enfermedad. Y si no viene la enfermedad del COVID, vendrá la enfermedad de la lepra. Y si no, otra situación. Miren, venga lo que venga. Si usted está preparado, si usted realmente vive para Cristo, confía en Jesús, ama a Jesús, ama a su prójimo, busca de Dios todos los días, vive realmente agradable ante los ojos de Dios, venga lo que venga, no se tiene por qué preocupar, no se tiene por qué preocupar. Pues decía el apóstol Pablo, para mí el vivir ¿qué? Es Cristo, y el morir ¿qué? Es ganancia. Pero sí va a ser una pérdida si usted muere sin Cristo Jesús. Venga o no venga enfermedad, venga o no venga pestes, amada persona, usted debe de estar en paz con Jesús. Debe de arreglar su vida con Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar un poquito. Vamos a orar en estos momentos. A lo mejor usted se ha identificado con el testimonio del hermano Marco. Quizá usted ya tiene algunos años llegando aquí a escuchar las Sagradas Escrituras. Sabes lo que Dios pide de tu vida. Sabes lo que dice la Escritura y hasta la fecha tú te has estado resistiendo. Quizá no porque estés engañado o engañada, sino porque te cuesta trabajo dejar tu pecado o porque no quieres dejar tu mala manera de vivir. Amado joven, amada persona, es importante meditar en tus caminos. Es importante que tú entiendas que vivimos tiempos peligrosos y que Dios te ha estado llamando una y otra vez y hasta la fecha no te has entregado. Qué terrible es el engaño, qué terrible es el escuchar la verdad, el escuchar la palabra, el entender lo que Dios pide de tu vida y tú te resistas y no pongas por obra.
De veras, la Biblia nos enseña que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para no oír. Pero vuestras iniquidades, dice la Escritura, son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Amados, el pecado ofende a Dios. El pecado lastima a Dios, como no tienes idea. Y eso es lo que tú estás haciendo con tu mala manera de vivir. Y no se vale que sabiendo lo que ofende a Dios, tú lo sigas haciendo, no queriéndolo tomar en cuenta. Te estás arriesgando, amada persona. La Biblia nos enseña que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a aplicar justicia si tú decides seguir en tu mala manera de vivir. Es tiempo de buscar a Dios y meditemos ahorita, antes de retirarnos, meditemos un poquito, por favor. Medita en tus caminos, medita en tu vida, medita en lo que has escuchado. Meditemos unos momentos. Es bueno orar por unos minutos. Padre, tu palabra es clara, Jesús. Entendemos que tú tienes poder para perdonar, para limpiar, para purificar pecados, Jesús. Tú tienes poder, Señor amado, para transformar vidas. Lo imposible para ti es posible. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que has hecho en la vida de nuestro hermano Marco. Pero queremos, Señor Jesús, que sigas transformando vidas. Amén, Jesús. Que sigas alumbrando corazones. Amén. Venga tu Espíritu a alumbrar, Señor, cada corazón aquí presente, desde el más chico al más grande, Señor. Amén, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, venga tu Espíritu, Señor, a quitar esas vendas de los ojos que no permiten ver su condición espiritual de las personas. Ante tus ojos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, a varios de los presentes, por tu pura gracia, por tu pura misericordia, no por nuestra linda cara, Señor, o por nuestra vida, Señor amado, que llevábamos antes de conocerte a ti, que era sumamente mala, Señor, pues te ofendíamos, te lastimábamos con nuestros pecados, con nuestra conducta, Señor. Pero tú viniste y hablaste a nuestras vidas y nosotros escuchamos tu voz. Amén, Jesús. Reconocimos nuestras faltas, Gracias. nuestros pecados Amén. y te pedimos perdón de todo nuestro corazón. Amén, Jesús. Y nos ayudaste, Señor, nos limpiaste, Gracias. porque para eso dejaste tú, Señor, el cielo, para mostrarnos el camino y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y derramaste tu sangre, Señor, para limpiar todas nuestras maldades, Jesús. Porque tu sangre es poderosa, Señor. Amén, Jesús. Tu sangre limpia Gracias, Señor. todo tipo de maldad, Jesús. Y ahora podemos decir como el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos, Señor. Tú lo hiciste, Jesús, y te damos gracias. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte,
pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en nuestras vidas, Amén, Señor. Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminábamos por caminos de muerte, Señor, Amén, Jesús. hasta que tú llegaste a nuestras vidas, Señor, Amén. Gracias, y Jesús. nos llamaste. Señor amado, visitaste el muladar Amén. y de ahí nos sacaste a varios de nosotros, Señor. Amén, Señor. Y lo mismo quieres hacer con Gracias, Señor. todos los que están escuchando esta palabra, Amén, Señor. Jesús. Tú sabes cómo ellos viven, cómo caminan, lo que hacen y dejan de hacer, Señor. Tú nos visitaste y nos sacaste del muladar, Señor, de lo más profundo. De ahí nos rescataste y nos limpiaste, Jesús, con tu preciosa sangre. Nos diste una oportunidad de amarte, de servirte. Nos diste una oportunidad de tener una comunión contigo, comunicación. Quitaste esa barrera, Señor, llamada maldad, que hacía que nuestras oraciones tuvieran estorbo, Señor. Cosas nuevas tú nos has enseñado, Jesús. Gracias, Jesús. Lo que para el hombre era imposible, tú lo hiciste posible, Señor. Fiel eres, Jesús. Cambiaste la vida del alcohólico, del borracho, Amén. del drogadicto, del avaricioso, del ladrón, Gracias, Señor. de la amargada, de la enojona, de la maliciosa, de la celosa. Cambiaste la vida del adúltero, de la adúltera. Cambiaste la vida, Señor amado, de todos nosotros. Amén. Tú hiciste nuevas todas las cosas, Señor. Amén, Jesús. Y nos Gracias. pusiste, Señor amado, tu Santo Espíritu. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú
hiciste, Señor, un cambio total. Tú hiciste, Señor, un cambio radical. Tú hiciste, Señor, cosas nuevas. Tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor, cosas nuevas. Tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo del quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Y él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo él quiero hablar, y ahora tan solo para él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Lo mismo puede en este día hacer por ti.
Nadie podía hacer nada Amén. por nosotros, Señor. Amén. Y tú solamente diste tu vida, Amén. nos llamaste, nos dijiste, Lázaro, sal de ahí. Amén, Esto Jesús. es, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tus pecados Amén. y sígueme. Amén. Fue un llamado que nos hiciste, Señor, Gracias, Señor. y ese llamado hoy lo haces a los presentes, Señor, Amén. que todavía están en esa mortandad espiritual a consecuencia de su maldad. Sal de ahí. Sal de ahí. Amén, Jesús.